Hola y bienvenidos otra vez al curso Vida de Cristo, clase número 23. Al comenzar esta clase me gustaría recordarles de un recurso que hicimos en el instituto el año pasado. Fuimos a Israel y filmamos algunos videos en los lugares donde sucedieron las historias. Por ejemplo, este video que les voy a mostrar se filmó al lado del mar de Galilea, muy cerca del monte de Bienaventuranzas, cerca de muchos milagros e historias de Cristo en su ministerio. Así que quiero que aprovechen el tiempo para mirarlo, espero que lo disfruten y que recuerden que hay más videos de esa clase de otros sitios en Israel. Miren conmigo. Estamos aquí todavía en el monte de Eremos, el monte de Bienaventuranzas. Y esta cueva aquí es la cueva de Eremos. Y quiero hablarles un poco de lo que yo pienso que es posible que haya pasado con Cristo en este lugar. Ahora ustedes están sentados dentro de la cueva de Eremos. Yo creo que en este lugar Cristo habrá pasado mucho tiempo. Por lo menos es posible. ¿Por qué digo así? Pensemos en Marcos capítulo 1. Cristo estaba en Capernaum, que está más o menos a una milla en esa dirección al norte. Estaba en la casa de Simón Pedro. Y dice que él sanó a la suegra de Simón Pedro. Y después que mucha gente vino a la casa y los sanó a todos. Me imagino que después de eso estaba cansadísimo. No daba más. Entonces se acuesta y duerme en la noche. Pero Marcos dice que se levantó muy temprano y después buscó un lugar solitario donde podía orar. ¿Saben cuál es la palabra que usa ahí en el texto en griego para solitario? Es eremos. Estamos en la cueva de Eremos, en el monte arriba de Eremos, el monte de Bienaventuranzas. Qué interesante. Así que Cristo quizás vino aquí muchas veces para orar cuando quería estar a solas. Pero hay otro momento cuando Cristo vino quizás a este lugar, y quizás muchos más. En Mateo capítulo 14, vemos la historia de los panes y los peces, cuando Cristo les daba de comer a los 5,000. Quizás ese fue el ambiente también para esa historia. Vengan conmigo a la boca de la cueva para ver lo que se ve desde aquí. Ahora ustedes están parados en la boca de la cueva Eremos. Detrás de mí ven el mar de Galilea, una vista hermosa. Con razón, Cristo vino aquí quizás. Detrás de mí también quizás ven y escuchan un camino. Ese fue el Via Maris, el camino al mar, que se menciona en Lucas 4. Es posible que mucha gente haya venido de Capernaum, yendo y volviendo de trabajo, quizás un puerto, quizás viajando a otros lugares. Es posible también que esto haya sido el lugar del puesto de Mateo, quien cobraba impuestos para los romanos. Y quizás Jesús lo veía aquí todos los días caminando y un día lo llamó para ser su discípulo. Aquí también a su derecha, más allá, ven el lugar de 7 fuentes. Una de esas fuentes se llama la fuente del leproso, posiblemente el lugar donde Cristo sanó al leproso después del Sermón del Monte en Mateo capítulo 8. Y más allá, en esos árboles, hay una iglesia que se llama la iglesia de Tabga, o sea, el lugar donde se piensa que Cristo dio de comer a los 5,000 con los panes y los peces. Y ahora queremos hablar un poco de esa historia. Bueno, en Mateo 14, el contexto es que Jesús recién se ha enterado de la muerte de Juan el Bautista. Qué triste, era su primo. Y como muchos de nosotros, él quiso estar a solas. Entonces viene en el barco y llega hasta aquí, más o menos por esta zona. Y me imagino que estaba pensando quizás en esta cueva, un lugar solitario para orar, para lamentar a su primo. Pero cuando llegó hasta aquí, ¿qué pasó? La gente lo habrá visto llegando. Y cuando llega aquí hay una gran multitud. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Los de ustedes que están en el ministerio saben que les puede cansar muchísimo. Y a veces después de un
día largo, uno no quiere saber más de gente. Ya quiere ir a casa y estar a solas. Hubiera sido fácil para Jesús despedir a la gente desde ya. Decirles, ya estoy triste, perdí a Juan, por favor, denme un momento. Pero dice que cuando bajó del barco, que vio la gran multitud y los veía como ovejas sin pastor, y tuvo compasión de ellos, y los sanó a los enfermos, y les dio de comer en la comida de los 5,000. Qué paciente es nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno, qué buen ejemplo para nosotros. Entonces, durante todo ese lapso, quizás varias horas que Cristo los está sanando y dando de comer y hablando con ellos, ustedes ven en la distancia, cruzando el mar, hay una ciudad. Por supuesto, ahora es más grande de lo que eran esos días. Pero esa ciudad es la ciudad de Tiberias. Era la ciudad más importante de Galilea en el tiempo de Cristo, construida por Antipas, Herodes Antipas, para honrar a Tiberias. Es posible que Herodes haya tenido espías entre la multitud, porque uno puede ver desde allá, como acá hasta allá, qué está pasando. Y habrán visto a 5,000 personas por varias horas. Algunos estudiosos piensan que Cristo percibió peligro para la multitud y para sus discípulos, y que por ese motivo hizo lo que ocurre al final de la historia, que despidió a la multitud y mandó de inmediato a sus discípulos para cruzar el mar. Ahora piensen conmigo. Cristo está sentado en la cueva. Está orando y mirando el mar, mirando a sus amigos. Dice el texto que podía verlos, que no avanzaban. Y sabía que quizás estaban cansados y preocupados, quizás con temor. Ahora, siendo Cristo, como hizo una vez antes con el mar, con la tormenta, podría haber hablado desde dentro de la cueva para calmar esa tormenta y ayudarles a llegar. Hubiera sido más cómodo. ¿Por qué salió Cristo de la cueva? ¿Por qué caminó hasta ellos? Mucha distancia, tiempo, cuando estaba cansado. Yo creo que quizás era porque Cristo quería que supieran que era Él que iba a calmarles, a ellos y al mar. Entonces sale de la cueva y sale caminando por el agua, sobre el agua. Y dice una versión de la historia que Él iba a pasar de largo, que me gusta. ¿A dónde iba? ¿Qué iba a hacer con ellos? ¿Dejarlos ahí? Pero salió, y cuando Él vio que estaban asustados, pensando que era fantasma, les gritó, no se preocupen, soy yo. Y Pedro hace el famoso pedido, bueno, si eres tú, dime que vaya a ti. Entonces Cristo, ok, vente. Me imagino que en ese momento Pedro dijo, ¿por qué dije eso? ¿Por qué no dije otra señal? Pero tuvo que hacerlo. Entonces sale del barco y va caminando sobre el agua. Nosotros enfatizamos el hecho de que poco después estaba hundiéndose. Pero prefiero enfatizar la otra parte. Cuando llegó a casa esa noche, Pedro fue el único de los 12 que tenía una buena historia para contar ahí. Él experimentó algo nuevo por fe esa noche. Uno no puede caminar sobre el agua sin salir del barco. Entonces dice que Cristo los salvó y le preguntó, ¿por qué tenías miedo? Otra pregunta interesante de Cristo. Bueno, porque siempre cuando las personas salen de un barco en una tormenta, se hunden. Pero Cristo sabía que estaban bien. Y para Pedro, el lugar más seguro en esa historia no era en el barco, era con Cristo, donde estuviera. Entonces Cristo llega al barco, el barco llega a la orilla, pero en vez de llegar a Bethsaida, acá, porque el viento estaba en contra, llegaron a Genezaret, para allá, más al sur. ¡Qué cambio! Pero llegaron bien con Cristo. Hay tantas lecciones que podemos sacar de esta historia hermosa, ¿sí? La compasión de Cristo, aún estando cansado.
El hecho de que Él actuó sintiendo esa compasión otra vez cuando estaba cansado. El hecho de que Él quería mostrar su presencia física en un momento difícil para los discípulos, cosa que es importante para nosotros hacer también. La idea de poder salir del barco cuando tememos tremendamente lo que está pasando alrededor. Todo eso es bueno. Son lecciones y ejemplos para nosotros. Para mí, la lección más importante es esto. Si estamos con Cristo, tenemos todo. La gente aquí con Cristo fueron sanados, tenían enseñanza, veían el amor y la compasión de Cristo, estaban bien. Estando en una tormenta con Cristo, los discípulos estaban a salvos y llegaron a la orilla. Y en la vida cristiana, Efesios 1 nos promete que si estamos en Cristo, tenemos todo. No importa lo que nos pase, quizás nos daña esta vida, quizás pasamos momentos muy difíciles, quizás hasta morimos por la fe, pero estando en Cristo, no importa, porque ya tenemos asegurada la vida eterna. ¿Ustedes están en Cristo o están fuera de Cristo? Porque si están en Cristo, ya tienen todo. Pero sin Cristo, no tienen nada. En 1 de Juan 5, versículo 12, dice Juan, el que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo, no tiene la vida. ¿Cuál eres tú? ¿Qué tienes? Que el Señor te bendiga. Bueno, espero que hayan disfrutado de ese video. Realmente para mí fue un placer estar ahí, filmar esos con mi hermano y amigo Carlos Camacho. Lo que a mí me atrajo particularmente en ese video fue la cueva misma. Como dije en el video, no podemos estar seguros que ese fue el lugar donde Cristo oró cuando dice que subió al monte para orar o que buscó un lugar solitario para orar, pero es una buena posibilidad. Y les digo que era uno de mis lugares favoritos de Israel. Podría haber estado ahí en esa cueva por horas, pensando, mirando el mar, escuchando los ruidos de la gente pasando y hablando en hebreo, pensando en estas historias, leyendo, orando. Realmente fue un lugar muy grato y me hizo reflexionar mucho en la historia de los 5,000 y también la historia de Pedro, que vamos a tocar más en más detalle. Primero, me gustaría repasar la historia misma, así que vamos a la versión en Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, empezando en versículo 47. Dice, y al venir la noche, en 46 dice, y después de que los hubo despedido, se fue al monte a orar, quizás a esa cueva. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole a ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Bueno, ven aquí una foto de esta sección, y como ya vieron el video, ahora ven desde afuera, desde arriba del mar de Galilea, mirando hacia esa cueva. La cueva misma no está en la foto, está justo a la derecha de lo que sería el lugar, pero cerca, como vimos antes esta foto, cerca de Tabga y cerca de varios lugares del ministerio de Cristo. Esta es la cueva donde filmamos parte de ese video, y es muy lindo, como les dije, estar sentado dentro sobre esas bancas ahí. Esta es la vista de la cueva al anochecer. En el video estaba más o menos de tarde, mucho sol, verano,
Este es en invierno y más o menos cuando anochecía. Se ponía al sol bien tranquilo, no mucho tránsito y realmente uno podía estar en esa cueva e imaginarse fácilmente en el primer siglo con Cristo, ¿sí? Quizás esta es la vista que hubiera tenido Cristo cuando miraba a los discípulos mientras remaban tratando de cruzar el mar. Aunque por supuesto, según la historia, había mucho viento más, ¿sí? Y como vieron, empezaron en una dirección, pero después fueron al otro lado, soplados por el viento ahí. Bueno, en varios detalles de esta historia me llaman la atención. Dice que Jesús fue al monte a orar y vio a sus discípulos remar con gran fatiga, ¿sí? Y uno puede ver la perspectiva que tenía Cristo. Y algo que me llama la atención, como decía en el video, es ¿por qué salió Cristo? Porque obviamente en su ministerio Él había hablado y había curado a las personas, había hecho grandes cosas, calmado el mar, ya hemos visto eso, una instancia de eso ya en el Evangelio. ¿Por qué no decidió hacer lo mismo? ¿Estaba cansado? Todavía es el mismo día que había aprendido de la muerte de Juan. Quizás hubiera sido mucho más fácil quedarse ahí mismo en el monte o quizás en esa misma cueva y mandar a calmar con su voz. Pero dice que Cristo salió a ellos y no tenía que hacerlo. Pero quizás si Cristo no lo hubiera hecho, hubieran pensado ellos que por casualidad se calmaron los vientos, ¿sí? Y por supuesto hubieran perdido la oportunidad de darle más fe a Pedro y a los demás discípulos cuando Pedro caminaba sobre el agua. También otro detalle es que salió a la cuarta vigilia. Hay que entender más o menos de qué se trata esto. La noche iba de 6 a 6, o sea, 6 de la noche a la tarde hasta 6 de la mañana al día siguiente. Y se dividía en 4 vigilias de 3 horas cada vigilia. Si estamos entendiendo pues esa medida de tiempo bien, significa que ellos remaban varias horas y Cristo les miraba. Que al principio parece ser un poquito cruel. Si Él veía que tenían problemas, ¿por qué no salió inmediatamente como haría quizás un padre o una madre para ayudar a sus chicos en problemas? Pero dice que los vio y finalmente salió después. Y yo me pregunto a veces si Dios y Cristo no hacen lo mismo con nosotros. Ellos saben que si tenemos problemas y ellos nos rescatan inmediatamente, no pasaremos por el proceso de tener fe, el proceso de luchar nosotros, no para ganar la salvación o hacerlo solo, sino desarrollar los músculos espirituales. A veces Dios y Cristo nos permiten luchar y lo que es para nosotros un tiempo muy largo a veces, antes de indicarnos la salida o salvarnos o solucionar el problema. Es algo que debemos tener en cuenta la próxima vez cuando tengamos un problema. Esta historia, que Dios ayuda y no nos deja enfrentar situaciones demasiado difíciles para nosotros, pero tampoco nos rescata en el primer instante, ¿sí? Así que vemos que Cristo cumplía con ese principio espiritual. En la NBI, la Nueva Versión Internacional, en vez de decir que iba a pasar, ¿sí? O que les veía, decían en la NBI que iba a pasarlos de largo. Me causa gracia eso. No sé si no iba a parar o si veía cómo iban a reaccionar, pero cuando Él los vio y ellos lo vieron a Él, pues se asustaron y ahí es cuando paró para ayudarles, ¿sí? Entonces Pedro tiene esta famosa escena cuando pide la señal y Cristo se le da y después Pedro camina un ratito sobre el agua. Y Cristo le pregunta a Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Sí? Algunos piensan que quizás era la idea de ¿por qué dudaste en mí que te iba a salvar? Pero quizás Cristo le preguntaba otra cosa, ¿por qué dudaste a ti mismo que podías hacerlo? Yo estaba aquí al lado, tú andabas bien, empezaste bien, ¿por qué dudaste que podías terminar ahí conmigo a tu lado? ¿Sí? Pero no sabemos.
Pero es interesante la historia. Pedro tenía la fe para salir de la barca y caminar hacia Cristo. Y cuando llegaron a casa esa noche, él fue la única persona en la historia que tenía ese evento para contar a su familia, a sus amigos, ¿sí? Entonces me imagino que después Pedro estaba contento de haberlo hecho, pero en el momento un poco difícil. También quiero preguntarles algo. ¿Dónde estaba más seguro en esa historia? ¿Dónde estaba el lugar más seguro? ¿Era dentro del barco o fuera en las ondas o las olas con Cristo? Yo creo que donde estuviera Cristo era el lugar más seguro. Los discípulos, la mayoría, se quedaron ahí en la barca porque pensaban que representaba su única seguridad. Y Pedro realmente, con Cristo, él estaba más seguro fuera de la barca. Pero eso va contra lo que nosotros sentimos y pensamos cuando estamos en problemas. Cuando estamos buscando una salida, una solución fácil, no pensamos como Pedro pensaba en esa historia. Nos aferramos a las cosas que nos parecen ser más seguras cuando quizás son las menos seguras que tenemos. Piensen también en esto. ¿Qué es tu barca? ¿Cuál es una situación que para ti representa seguridad, pero realmente no es tan seguro? ¿Cuáles son los límites que Cristo está desafiándote a expandir, a cruzar, ¿sí? Dándote la oportunidad de aprender algo nuevo por fe? Porque Pedro tuvo que salir de la barca para experimentar lo que experimentó. No podía hacerlo en la barca. Pero una vez que había salido, pasó algo que nunca antes en su vida había pasado. De hecho, aparte de Cristo, nadie había hecho lo que Pedro hizo caminando sobre el agua, ¿sí? Pero tuvo que salir de la barca. ¿Cuáles son las barcas que tenemos? ¿Cuáles son las dudas o los temores que tenemos? ¿Por qué no salimos de esas barcas cuando Cristo está esperándonos fuera de la barca? ¿Sí? Y si estamos en esa situación y si salimos de la barca, sabemos que la única forma que nos salvaremos es si estamos con Cristo. ¿Sí? Si salimos de la barca sin la guía de Cristo, nos equivocamos y a veces nos hundimos. Pero si Cristo nos llama para salir de la barca por fe, ahí podemos estar totalmente seguros que Él nos va a rescatar si hace falta. O caminaremos totalmente a Él sobre el agua. Pero requiere mucha fe. Dios dice, a través del autor de Hebreos, que sin la fe es imposible agradar a Dios. Entonces vemos que Pedro le agradó mucho a Cristo esa noche. Y nosotros queremos hacer lo mismo. Así que busquen cuáles son sus barcas, cuáles son sus límites y a dónde está llamándoles Cristo para caminar. ¿Sí? Áreas nuevas, desafíos nuevos. Puede que Dios te tenga algo interesante y totalmente nuevo para ti en el futuro. Bueno, dice en Mateo 14:32 que cuando Jesús y Pedro subieron a la barca, se calmó el viento. ¿Sí? Eso parece ser parte del milagro. En Juan, la versión es un poco diferente. Juan 6:21 dice que cuando subieron Jesús y Pedro, la barca llegó a la orilla. No sé si significa que llegó de inmediato, y ese fue otro milagro, o si significa que subieron a la barca y sin ninguna otra cosa llegaron eventualmente a la orilla. ¿Sí? Pero es interesante ver esa diferencia. Y en Mateo 14:33 dice que los discípulos la adoraron. Y en Marcos 6:51 dice que se asombraron y maravillaron. Reacciones normales, me imagino. Y Marcos agrega también el detalle que no habían entendido lo de los panes, cosa que vamos a mirar un poco después, que esa parte del pan les queda en la mente y no comprenden totalmente por un tiempo largo lo que significa eso para Cristo y para ellos. Así que terminamos la historia de Mateo 14, de Marcos 6.
que nos da tantos desafíos en cuanto a la fe que tenemos, ¿sí? Y podemos experimentar cosas bellas con Cristo a través de esa fe. Bueno, seguimos con la próxima parte de tradición y pureza. Volvemos a Mateo 15 para esto. En Mateo esto viene justo después del milagro con Pedro. Y vamos a leer versículos 1 al 20. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta palabra. Jesús dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del hombre salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Bueno, para entender esta historia tenemos que volver otra vez al trasfondo, ¿sí? Porque Cristo está hablando con los fariseos y líderes acerca de puntos de su ley y su tradición. Y Cristo, como dijo en Mateo 5, no vino a abolir la ley, sino a cumplirla, ¿sí? Entonces sabemos que Él no va a ir en contra de la ley. Pero hay que entender bien de qué está hablando, porque hay una distinción entre la ley, que va a seguir Cristo, y la tradición, que va a rechazar Cristo en muchos casos, ¿sí? Y para este trasfondo volvemos al Levítico, ¿sí? Las leyes de pureza. De hecho, hay toda una sección que se llama el Código de Santidad en Levítico, que habla de cómo los israelitas en el desierto, habiendo salido de Egipto, pueden redefinir su identidad como pueblo de Dios. Y Dios les da las pautas y leyes detalladas acerca de cómo lograr esa santidad y esa pureza. Y les toca toda parte de sus vidas, ¿sí? Por ejemplo, en Levítico 11, habla de la comida limpia o los animales limpios de los que pueden comer, capítulo 11. En capítulo 12 de Levítico habla de la mujer y las reglas y las pautas acerca del parto, cuando es pura o impura, cómo se vuelve a limpiarse o purificarse. En capítulos 13 y 14 de Levítico habla de las enfermedades de la piel, que entre sí incluyen la lepra, aunque hay otras enfermedades de la piel, quizás todos llamados por el nombre de lepra, pero cómo detectar esas enfermedades y purificarse de ellas. En capítulo 15 habla de las impurezas físicas, los fluidos del cuerpo que le hacen impuro a uno por un tiempo temporal, ¿sí?
En capítulos 18 y 20 habla de la inmoralidad sexual, la impureza sexual y todos los que con quien no podemos tener relaciones sexuales. Y en 21 hablaba de las leyes de pureza de los sacerdotes, cómo tenían que vestirse, con quién iban a casarse, cómo iban a comportarse, y en ese pasaje y otros cómo iban a ofrecer sacrificios puros, de la forma correcta que exigía Dios. Y en capítulo 22 hablaba de las ofrendas que uno podía y debía traer, ¿sí? Y todo esto es el trasfondo de esta historia, ¿sí? La pureza en general, cómo llegar puros a Dios en la oración, a la sinagoga, en la adoración, en su vida diaria. Todo eso formaba el trasfondo, ¿sí? Y Cristo quiere discernir entre leyes que quieren seguir y la tradición que no. Cristo aquí vemos también que extiende el significado de las leyes de pureza acerca de la comida, ¿sí? Él dice que no es lo que entra a la boca que le hace impuro a uno, sino lo que sale del corazón, ¿sí? Y es interesante que en otra versión de esta historia dice que con esto declaró todas las comidas limpias. O sea que aquí en esta historia es un momento importante, un hito en la historia de los israelitas, ¿sí? Cambiando una faceta básica de la ley, que es lo que le hace impuro en cuanto a la comida, ¿sí? Y Cristo dice, miren, lo más importante es el corazón. Eso es lo que contamina a uno realmente, ¿sí? Y como Cristo es el Señor de la ley, como Cristo es el autor de la ley también con Dios, por supuesto, Él puede agregar esa idea o extenderlo, profundizarlo, como hacía con varias cosas en el Sermón del Monte. Y lo interesante aquí que Cristo agrega al final de la historia con los fariseos, cuando Él habla de que las plantas que no plantó mi Padre, o sea, los líderes falsos que no están siguiendo a Dios, será desarraigada. O sea que perderá su puesto de liderazgo. Y esta es una idea que sigue en toda la Biblia, ¿sí? Empezando en Génesis hasta Apocalipsis, los líderes que se corrompen y que Dios quita de sus puestos, ¿sí? Aquí vemos otro ejemplo y dice algo bastante fuerte, Cristo aquí, dejadlos. O sea, estamos hablando de los líderes de los judíos, los más respetados, que tenían más autoridad, que conocían quizás de memoria grandes partes del Antiguo Testamento, que trataban de vivir según la ley en muchos aspectos. Era obvio que ellos habían perdido el sentido de la ley, el significado profundo de la ley. Y Cristo dice, dejadlos, ¿sí? Es interesante comparar esa respuesta con las otras enseñanzas que tienen que ver con el liderazgo o los gobiernos en el resto del Nuevo Testamento, ¿sí? Porque en general la actitud de la Biblia hacia las autoridades de los gobiernos, líderes, reyes, emperadores, etc., es que hay que someterse a las autoridades que existen, ¿sí? Aun si no son perfectos, aun si no estamos de acuerdo, aun si es difícil o injusto, en general la actitud bíblica es someterse a las autoridades. Pero en este caso vemos que la única excepción es cuando esas autoridades están exigiendo cosas que van en contra de la ley de Dios y los principios de Dios, como aquí. Entonces Cristo dice, no hay que seguirlos en ese caso, porque estarían pecando. Dejad a esas guías ciegos. Bastante fuerte, ¿sí? Y es lo que nosotros debemos hacer también. Esto no nos da permiso para dejar una congregación cuando no estamos de acuerdo con los líderes por un asunto de opinión. Si estamos molestos porque no nos dieron nuestra forma de adorar, o cuando no están de acuerdo con todo lo que nosotros pensamos, no nos da permiso de dejar ese lugar para buscar a alguien más de acuerdo con nosotros, ¿sí? No estamos hablando de eso.
es cuando los líderes dejan de seguir a Dios, cuando siguen sus propias tradiciones en vez de la palabra de Dios. Ahí no debemos seguir, porque sería dañarnos a nosotros y a las otras ovejas que están en ese rebaño, ¿sí? Pero no es un paso que debemos tomar ligeramente. No tenemos el lujo de ir dejando a las iglesias, ¿sí? Causando problemas. Solamente debemos hacerlo cuando los líderes han dejado de seguir a Dios y la palabra de Dios. Nosotros tenemos otra pregunta para reflexionar ahora, que son acerca de las tradiciones, porque nosotros criticamos a los fariseos y decimos, ¿cómo es que podían ser tan ciegos ellos con sus tradiciones? No podían ver que esa tradición no tenía sentido. ¿Por qué seguían con esa tradición? Pero nosotros también tenemos tradiciones que no reconocemos quizás como tradiciones. Pensamos que son más como la ley o la palabra. Y a veces confundimos la palabra de Dios con esas tradiciones y caemos en el mismo hoyo quizás que los líderes y los fariseos en el tiempo de Cristo. A ver si pueden discernir cuáles son, ¿sí? Creo que ustedes sabrán cuáles son algunas áreas quizás de tradición en vez de la ley de Dios. Y si pedimos, Dios nos va a destacar esas tradiciones a través del Espíritu Santo. Así que ni los judíos ni los gentiles podían purificarse a través de ritos, ni la conducta ética, ni siguiendo la ley. La pureza realmente importante y permanente solo podían recibir por el poder de Dios, ¿sí? Entonces Cristo va cambiando eso también, transfiriendo su lealtad de las leyes y las costumbres y tradiciones a la persona de Cristo y la persona de Dios, ¿sí? Tenían que abrir los ojos, no ser ciegos y reconocer que realmente tenían que depender de Dios y obedecerle a Él, ¿sí? Y vemos que en las historias que siguen, los que son sanados o ayudados por Cristo están comprobando esta verdad. No reciben su sanidad o su ayuda a través de ritos o su propia conducta. Es por la gracia y el poder de Dios, ¿sí? Como por ejemplo la mujer de Sirofenicia no es judía. El sordo mudo tampoco judío. Los 4,000 al otro lado del mar tampoco judíos. Y posiblemente el ciego que vemos al final de Bethsaida quizás es judío o quizás no. Pero vemos 3 casos de gente impura, que no son judíos, que reciben ayuda y sanidad y limpieza, pureza de la mano de Cristo, ¿sí? Interesante cómo arman estos pasajes en Marcos y Mateo y Lucas. Primero entonces vamos con el ejemplo de la mujer cananea. Y vamos a Mateo 15 otra vez, siguiendo en versículo 21. Dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Qué buena historia. Entendemos el corazón de esta madre. Hará todo lo posible para salvar a su hija. Y al final Cristo le concede su pedido. Una mujer no de Israel, pero le sana, le concede.
Ahora, lo raro de esta historia es que no parece encajar con el carácter de Cristo, ¿sí? Generalmente vemos a Cristo como compasivo, tocando a los intocables, dando misericordia donde no se merece, pasando tiempo con los pecadores y las prostitutas y cobradores de impuestos, y generalmente muestra compasión en cada segundo. Y en esta historia parece que no se porta como Cristo, ¿sí? En 23, cuando ella le habla, no responde, no dijo una palabra, dicen. En 23 también dice que los discípulos le hinchaban a Cristo. No, despídela, está molestándonos, ¿sí? Viene tras nosotros y no nos suelta. y Cristo no les concede su pedido, ¿sí? Pero no dice nada al principio a la mujer. Finalmente, cuando le habla, dice en 24, fui mandado solo a las ovejas de Israel, que parece ser como racista, como de prejuicio, y eso tampoco es como Cristo. Y después en 26 casi nos parece a nosotros un insulto, echarlo a los perrillos, dándole a entender que él es hijo y ella perrillo. ¿Qué es eso? ¿Sí? O sea que, ¿por qué se comportó Cristo no como Cristo? Algunos han sugerido estas explicaciones. Una era para probar su fe, a ver si ella hablaba en serio, si realmente quería la sanidad y si iba a insistir. Eso es posible, pero vemos que ya había demostrado su fe, llegando a donde Cristo estaba, humillándose, pidiéndole este favor a él. Eso demostraba bastante fe ya. Y Cristo dijo después que tenía fe, la bendijo por la fe que tenía, ¿sí? Entonces creo que no es por falta de fe o para probar su fe que Cristo le haya tratado de esta forma. Otros han dicho quizás porque su misión de Cristo era limitada, ¿sí? Que Cristo se enfocaba más en los judíos y por eso no tenía tiempo ni deseo de ayudar a los demás. Pero parece que no tampoco porque ya había sanado a otros gentiles y quizás cientos de gentiles en las historias no grabadas aquí. Así que parece que no limitó su misión, ¿sí? Ya ayudó al hombre en Decápolis también, o sea que había hecho lo mismo o más. Eso tampoco parece ser. Otros piensan que quizás Cristo estaba bromeando con ella, que el tono de esta conversación era como quizás bromear, de buen humor, ella sabiendo y él sabiendo que él iba a ceder, ¿sí? Como pasándolo bien con ella. Y yo no sé, no dice nada así, pero si damos ese tono a la conversación, podemos ver cómo quizás podría haber sido chistosa, pero parece un poquito pesado el chiste, ¿sí? Y yo creo que otros tienen un poco más razón cuando dicen que aún los gentiles, llamados los perros en esta historia, tendrán mucho para comer, o sea, tendrán muchas bendiciones de la mano del Mesías. Que como vimos en las historias de los 5 y los 4,000, que lo que sobraba iba a ser suficiente. O sea, iban a recibir bendiciones y de sobra. Yo creo que esa quizás es la mejor forma de entender esta historia en el contexto, ¿sí? Porque en Mateo 15 estamos hablando de los 4,000, ¿sí? Después, antes en Mateo 14 hablamos de los 5,000. Estamos mirando el tema de quién es Cristo y si satisface a todos, si es suficiente para todos. Y como hay suficiente pan para gentiles y judíos, aquí muestra que hay suficiente compasión y misericordia y milagros para judíos y gentiles, ¿sí? Claro que fue mandado primero a las ovejas de Israel, pero también los gentiles recibían sus bendiciones, ¿sí? Así que no es cuestión de prejuicio, no es cuestión de ser mal educado, no es cuestión de falta de fe de ellos, es cuestión de demostrar de otra forma que la compasión y la bendición de Dios es suficiente para todos, Bueno, seguimos pues con otra lectura. Ahora saltamos a Marcos capítulo 7.
la historia del sordo mudo cuando es sanado, empezando en versículo 31. Y está en la región con esta mujer, ¿sí? Y después dice, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió, y le dijo, Efata, que es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Otra vez eso. Y en gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Otra vez vemos la reacción de la gente, alabándole a Él y a Dios. Y me gusta esa frase, bien lo ha hecho todo. Buena descripción del ministerio de Cristo. Es interesante la forma en que Cristo sana a este hombre. Vemos en otras ocasiones cuando Él toca a alguien y se sana. Vemos en otras ocasiones que les dice una palabra y se sanan. O dice la palabra de lejos y se sanan a la distancia, como el siervo del centurión. Pero en este caso, Cristo parece tomar más tiempo y parece tocarlo más de lo normal. Quizás demostrando que Él puede sanar de varias formas, utilizar todo lo que hay a mano, que no depende de cierta fórmula, ciertas palabras, que Él es flexible en cómo sana. Quizás también este hombre necesitaba otro tipo de trato, ¿sí? Y Cristo le daba ese tipo de trato. Dice aquí que lo toma aparte, que es un poco inusual, porque generalmente Él sanaba a la gente en el medio del grupo, de la multitud. Lo toma aparte a este señor, y después dice, le mete los dedos en las orejas, ¿sí? Que es un poco diferente, un poco raro, ¿sí? Pero quizás otra vez necesitaba ese toque físico. Escupe y le toca la lengua, que nosotros pensamos que quizás es un poco impuro o un poco sucio, no sé, pero un poco diferente. Suspira profundamente o gime, dice otra versión. Levanta los ojos a los cielos y después dice una palabra. O sea que le mira, le toca, le escupe, le mete. O sea que se involucra más con este hombre. No sabemos por qué, pero es interesante, es diferente a los otros, ¿sí? Entonces, seguimos pues con la próxima historia y saltamos otra vez a Mateo 16. Estamos siguiendo más o menos ciertas líneas en Mateo y Marcos. Y en versículos 1 al 4 de Mateo 16 vemos esto. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Cristo comparaba su discernimiento en cuanto al tiempo mismo con su discernimiento espiritual. Y fallaba terriblemente en ese aspecto. Sabían lo del clima, bien, pero no sabían ni cómo reconocer al Hijo de Dios que estaba entre ellos haciendo milagros. No sabían discernir entre tradiciones y leyes de Dios. No sabían discernir entre buen liderazgo y un liderazgo pesado que cargaba aún más a los seguidores de Dios. Cristo les critica aquí, les llama hipócritas. Quizás en el curso del Evangelio se va exasperando cada vez más con ellos. En capítulo 23 vemos que les da con un caño todo el capítulo, ¿sí? Pero aquí
algo que critica es que saben más del clima de lo que saben del mundo espiritual, del cual deberían ser líderes, ¿sí? Y es un desafío también para nosotros. Nosotros a veces conocemos mejores los detalles de la cultura, las películas más modernas, más relevantes, la televisión, los programas, lo que sale en las revistas, los diarios, los sitios mejores del internet, los héroes de deportes. A veces conocemos mucho mejor esas cosas que a las cosas de Dios. Una vez en una clase de más o menos 40 adultos que habían sido cristianos como, 30, 40 años como promedio, les di 2 pruebas pequeñas. La primera prueba era una serie de dichos bien conocidos en inglés. Era como 20 dichos y tenían que llenar el espacio que dejé vacío con la palabra o la frase indicada. Y la mayoría de ellos rindieron muy bien. Contestaron casi 100% correctamente. Y después les di la segunda prueba, que era llenar los espacios de algunos pasajes bien conocidos también. Pasajes famosos, no pasajes de Levítico o Segundo de Crónicas. Eran pasajes bien conocidos. Y generalmente estos cristianos de 30, 40 años rindieron como la mitad de los pasajes, ¿sí? Yo pensé, wow, qué interesante que conocemos mejor los dichos de la cultura, o estamos más al tanto del diario de hoy, o quién es el equipo mejor de la liga de fútbol, que de lo que sabemos de la palabra, ¿sí? Yo creo que es algo general que está creciendo cada vez más, que cada vez hay menos conocimiento y entendimiento de las cosas de Dios y de la Biblia. Y es algo que como líderes debemos ir cambiando, ayudando a la gente a tener más amor profundo para las cosas de Dios y la palabra de Dios. Y la única forma de hacerlo es vivirlo, es compartirlo, es mostrarles que es importante para nosotros y que nosotros sabemos estas cosas. Y así van a ver que es bueno y quizás nos van a imitar también, ¿sí? Así que es un desafío para nosotros también. Y la señal de Jonás se comparaba a Cristo a la señal de sus 3 días que él iba a estar en la tumba. Pero ni esa señal, vemos después, iba a serles suficiente. Esta gente que venía pidiendo señales y rechazándolas cuando las recibieron, esta gente ya iba a rechazar más la señal mejor, la resurrección de Cristo. Iban a decir que fue una trampa, iban a pagar a algunos soldados para mentir acerca de ese milagro, rechazando hasta la única señal que Cristo les iba a dar. Interesante, pero más que eso es triste, ¿sí? Entonces, después de hablar con ellos, Cristo, quizás frustrado y enojado, se junta otra vez con los discípulos y suben al barco y van al otro lado. Y Cristo les habla a los discípulos de los líderes. Les advierte y dice, aquí en el versículo 5, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000. ¿Y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardases de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Sí? Otra vez son un poco lentos los discípulos en entender esta enseñanza de Cristo. Nos hace pensar quizás en el pasaje de 1 Corintios 5, 6 al 8, cuando Pablo les habla a los corintios de quitar la levadura que está entre ellos, ¿sí? Que está penetrando la iglesia, falsa enseñanza o pecados entre ellos. Cristo no quiere
que la levadura de los fariseos entre en los discípulos para producir el mismo fruto que había producido en ellos, ¿sí? En los fariseos. Y después, finalmente, tenemos la última historia de esta clase, siguiendo en vamos a ir a Marcos para esta versión. Capítulo 8, empezando en versículo 22. Pero es el mismo contexto, ¿sí? Y dice, vino luego a Bethsaida, y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima, y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos, y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. ¿Ok? Ahora, otra vez una historia un poco diferente, un poco inusual comparado con las otras historias de las sanidades de Cristo. ¿Por qué Cristo no lo sanó totalmente al ciego la primera vez? Porque obviamente tenía el poder. No es que se le acababan las pilas y tenían que reponerlas antes de terminar de sanarlo. Tenía otra cosa en mente, ¿sí? Es la única vez que vemos, por lo menos en los evangelios, un método de sanación progresiva, ¿sí? Llama la atención, ¿sí? Yo creo que como Marcos a veces pone dos historias, una al lado de la otra, o quizás tres historias como un sándwich, ¿sí? Y las historias se interpretan una a la otra, ¿sí? Yo creo que quizás el contexto aquí tiene que ver con cómo entender esta sanidad. Porque estamos hablando de un poco de ceguera espiritual. Los fariseos, por supuesto, están ciegos, ¿sí? Y ya no hay esperanza. Cristo ha dicho, dejadlos, son guías ciegos, ¿sí? Los discípulos están ciegos, pero de a poco están empezando a comprender, están empezando a entender cómo funciona Cristo y qué está diciendo. Pero es lento el proceso. Y como este hombre es sanado un poco, y después Cristo le pregunta qué pasa, y después es sanado totalmente, es un poco así con los discípulos. Son ciegos. Y después Cristo les explica algo, y empieza a venir la luz, y empiezan a comprender un poco más, pero todavía no entienden totalmente. Y después Cristo les explica más y les queda más claro. Y aún más después de la muerte y la resurrección, cuando los discípulos ya están en sus propios ministerios, ahí es cuando ven claramente las enseñanzas de Cristo. Fue un proceso de ir de ceguera a poder ver claramente, pero les llevó a veces años para verlo. Y vemos lo mismo quizás con el caso de Pablo, ¿sí? Que pensaba que andaba bien persiguiendo a la iglesia, después fue ciego para demostrar realmente su estado espiritual, y fue sanado de sus ojos, y a la vez vio claramente a Cristo con ojos nuevos, sabiendo quién era y cuál iba a ser su nueva misión a los gentiles, ¿sí? Así que parece que Dios hace algo parecido con nosotros a veces, que nos sana de a poco, nos va mostrando realidades en la batalla espiritual y sanándonos de vez en cuando. Bueno, muchas historias, pero lo que conecta las historias realmente es la fe que tenemos en Dios, y que a través de Cristo solamente podemos ser sanados y podemos ser puros. Gracias por la atención y que el Señor los bendiga.